El gran sueño del hombre siempre ha sido descubrir la inmortalidad, preservar la juventud, la belleza y la memoria. El momento trascendente detenido en el tiempo. Inmortalidad. Eso es lo que descubrieron aquellos que hicieron el milagro de atrapar la imagen. Cuba es el primer país en el mundo que legalmente tiene la autorización para abrir un estudio fotográfico. Ya en Francia existían los estudios fotográficos, pero legalmente, por papeles, es el primero de que se tiene constancia en alguna bibliografía hasta donde hemos investigado hoy. La Superintendencia General de la Real Hacienda era la encargada de conceder estos privilegios que solicitaban los fotógrafos para patentizar sus inventos. En 1858, el fotógrafo norteamericano Samuel Alejandro Conner hizo su petición ante las autoridades civiles de la época para patentizar su invento, que consistía en el perfeccionamiento y conservación de los retratos fotográficos y otras pinturas. A este invento él le llamó morfolotipo. En Cuba han existido y se han desarrollado todas las técnicas fotográficas que han existido a lo largo de la historia de la fotografía. Unas han tenido más popularidad y han sido más usadas, y otras gozaron de menos popularidad, mayormente por el proceso químico que se necesitaba hacer para lograrla, que por las características del trópico o la humedad, sobre todo, que hay en Cuba, siendo una isla, se hacían menos favorables, por decirlo de alguna manera, y algunas técnicas que en la historia de la fotografía han existido muchos procesos alternativos que no han perdurado por su composición química o su propia naturaleza. En ese mismo año 58, el fotógrafo cubano José López Molina también hizo su petición ante las autoridades para que patentizaran su procedimiento fotográfico, que consistía en el perfeccionamiento de los retratos al daguerrotipo. López Molina, en honor a su apellido, denominó a este invento molinatipo. Tenemos el colodión húmedo, que es uno de los que cuesta más trabajo lograr en Cuba. Es el ejemplo que ponía por su composición química, que a partir de él surge lo que es el ambrotipo y el ferrotipo, que la diferencia está dada por el tipo de soporte en el que se logra la imagen. Esteban Mestre hizo su petición ante las autoridades con esto que él le llamó tarjeta para dar días, es decir, el retrato sobre relieve. Y aquí está el puño y letra, la carta de solicitud de Esteban Mestre. Esto fue el 14 de junio de 1865. Esto es una de las fotos más antiguas que nosotros conservamos en la fototeca. Nuestro país se ha caracterizado por tener una alta variedad de procesos y soportes fotográficos y un desarrollo de la fotografía desde el punto de vista como imagen bastante grande. No existió una industria fotográfica donde se produjera cámaras o dispositivos tecnológicos
Pero sí se tiene conocimiento en alguna bibliografía donde hay pequeños talleres donde se hacían arreglos o algunas transformaciones a este tipo de equipos. Desde sus orígenes, la fotografía generó expectativas acerca de las aplicaciones que podría tener en la vida cotidiana. Y la prensa fue un espacio que la imagen impresa conquistó rápidamente. Imágenes a todo color que apoyan noticias, fotoreportajes, que hacen vivir acontecimientos trascendentes o cotidianos. Pero como todo largo camino comienza por el primer paso, el encuentro cubano entre fotografía e imprenta se produce cuando Federico Miales, con su máquina de daguerrotipo, tomó las imágenes que luego convirtió en litografías para ser reproducidas y distribuidas. La fotografía en el siglo XIX, bueno, pues básicamente es fotografía de estudio, fotografía de retrato, pero sin embargo se empezaron a hacer algunas fotografías más bien documentales. Cuando aparece esta camarita Kodak es que sale a la calle la fotografía como tal, como masivamente, porque sí había un grupo de fotógrafos que acostumbraban a salir a hacer sus fotos de paisaje, a hacer fotos en lugares desconocidos. A partir de 1860, los fotógrafos salen a las calles y comienzan la fotografía ambulante. Son ellos los primeros cazadores de instantes naturales e irrepetibles que fueron de interés para un público ávido, no solo de saber, sino también de ver. Pienso, por ejemplo, en la primera fotografía documental que se hizo en Cuba, que fue en 1863, cuando se empezó a derrumbar las murallas de la ciudad. Ahí se tomó una gran panorámica. La fotografía panorámica, que es un tipo de fotografía sobre soporte papel, pero eran dispositivos que se colocaban en las cámaras para lograr un ángulo de 180 grados. Muchas veces se llevaba hasta casi 360 y se lograban las panorámicas impresas completas. Había estudios que se dedicaban a eso nada más. Se considera la primera foto documental, aunque no fue una foto que pudo ser obviamente impresa en un periódico de la época. Los periódicos de la época lo más que podían tener eran determinados grabados, dibujos, pero no se podía llevar la fotografía todavía a la prensa. No había un método propicio para convertir esa fotografía de medios tonos, distintas tonalidades grises, a la prensa, porque la prensa nada más que podía copiar los grabados, las líneas y el fondo blanco. En 1884 se toma la primera fotografía, o sea, se imprime la primera fotografía también, no impresa, fue en una revista, en la revista El Museo, y fue un retrato de un importante abogado, político. El nombre es un poquito, me cuesta siempre trabajo decirlo, Azcárate. Siempre pongo la tilde donde no va. Azcárate. Este hombre, que creo que fue incluso alcalde de Guanabacoa, es lo primero que se publica en la prensa cubana.
los fotógrafos del siglo XIX que también colaboraron con la prensa no eran fotoreporteros, eran los fotógrafos de los estudios fotográficos de la época, importantes estudios fotográficos, que hay una gran cantidad de colecciones de esos estudios en muchos de los archivos nuestros, que colaboraron porque hacía falta un retrato de X personas, que ese estudio había tomado fotos, y entonces lo contrataban a ellos para que le dieran la imagen fotográfica para poderlo ilustrar en la prensa. Gino Martínez sería importante destacar que tomó la fotografía del incendio de la ferretería Isasi en La Habana Vieja, que después, por supuesto, cuando se construyó el monumento a los bomberos en el cementerio de Colón, que todavía hoy en día está considerado como el monumento más alto del cementerio, él fue allí y tomó la fotografía de todo el acto y del monumento. Como todo el mundo sabe, ese final del siglo XIX, pues nos tocaron las guerras, la guerra del 68, la guerra de los 10 años, la tregua fecunda, que bueno, y después la guerra del 95. Uno de los acontecimientos de mayor cobertura gráfica a inicios del siglo XX fue el nacimiento de la República, que se dio a conocer con el estreno de las primeras fotografías impresas en rotativa, publicadas en el periódico El Mundo. A los primeros reporteros gráficos se les encargó hacer fotos que sirvieran como modelos para los dibujos y grabados que ilustrarían un acontecimiento. El fotoperiodismo nació cuando una imagen o una foto fueron suficientes para contar una historia. Imagen más subtítulo igual a noticia. Los reporteros gráficos eran a la vez aventureros y testigos de acontecimientos cotidianos, trotamundos en busca de la imagen exacta para ayudar a la gente a comprender y, si era necesario, para exponer los hechos.
Historia de la fotografía. Reporteros. Jules Dieu, presente en la firma del Tratado de los 1000 años entre Francia y China, se convirtió sin saberlo en el primer reportero gráfico. Roger Fenton, enviado por la reina Victoria a Balaclava, fotografió la guerra de Crimea, pero ocultó cuidadosamente la muerte y los horrores que se produjeron allí. Había fotógrafos presentes en la conquista del oeste y ofrecieron una gran cantidad de material sobre estos territorios inexplorados. Estos fotógrafos, paisajistas pioneros, proporcionaron un punto de vista mítico y principalmente les preocupaba la estética de sus imágenes. Las placas que utilizaban eran grandes y sus equipos voluminosos y muy pesados. Cuando se construyó la primera línea de ferrocarril intercontinental, los valerosos fotógrafos formaron parte de las expediciones de reconocimiento, revelando un mundo de aventuras al gran público. Las personas que realizaron los primeros trabajos eran conscientes de que estaban haciendo importantes obras de arte. Realizaban su trabajo a conciencia, utilizaban técnicas muy bien conocidas por los artistas de la época en cuestión de composición. Prestaban mucha atención a la composición, prestaban mucha atención a lo que colocaban en la imagen. Explorar el Polo Sur significaba peligro. Todo el equipo de Scott murió en el viaje de regreso. Las fotografías fueron encontradas junto a los cuerpos congelados al otoño siguiente. En la expedición de Shackleton, su barco Endurance quedó atrapado durante 10 meses en un bloque de hielo y finalmente fue aplastado por la presión durante el deshielo de la primavera. El fotógrafo no tuvo ningún reparo en saltar a las aguas heladas para salvar algunas de sus placas de cristal. Eugène Atget realizó un meticuloso inventario de todo lo que consideraba interesante en un mundo frío, inmóvil y casi abstracto. En 1897 comenzó una serie de fotografías sobre los vendedores callejeros y el arte del viejo París. Su obra alcanzó el reconocimiento en Estados Unidos, mientras él, gracias a la fotógrafa norteamericana Berenice Sabot, ayudante de Man Ray, vivía en la Rue Campagne-Première. Pero Atget murió en la pobreza. Alfred Stieglitz se enamoró de Nueva York y nunca se cansó de fotografiar la ciudad. Prefería las escenas familiares y cotidianas. Decidido a defender un nuevo arte fotográfico, fundó una sociedad llamada Photo Secession, cuya revista oficial, Camera Work, se publicó por primera vez en 1903. Quería definir la fotografía con un criterio propio, opuesto a la pintura. Stieglitz diría más tarde sobre esta foto, hecha en un barco de inmigrantes: si todo mi trabajo se perdiera y esta fotografía fuera lo único que quedara, estaría bien. Jacob Riis fue el primero que ahondó en el tema de la terrible pobreza en la ciudad. Su libro, Cómo vive la otra mitad, describe los barrios de Nueva York y además recibió el respaldo del entonces jefe de policía Theodore Roosevelt para alcanzar las necesarias reformas sociales. Al igual que Riis, a Hein, un sociólogo, también le resultaba indiferente la fotografía como forma artística. Utilizaba su cámara para conseguir pruebas y exponer las injusticias sociales, como el trabajo infantil. También fotografió a los hombres que estaban construyendo América, los trabajadores. Más tarde explicaría: siempre quise hacer dos cosas, mostrar lo que hay que corregir y mostrar lo que hay que admirar. Con el mismo espíritu, Dorothy Lange dedicó su carrera a la denuncia social. Profundamente afectada por la crisis económica de 1929, quiso dar a conocer la difícil situación de las víctimas de la Gran Depresión. En 1935 empezó a trabajar para la Fund Security Administration, creada por Roosevelt bajo la New Deal. Su proyecto era registrar de una manera objetiva las condiciones de vida y de trabajo en la América rural. Sus fotografías pretendían convencer a la opinión pública para que apoyara las acciones del gobierno. Los temas de sus fotografías de estilo moderno conmovieron a la gente y la animaron a actuar. La depresión que produjo el colapso del mercado financiero de Wall Street condujo finalmente a una crisis económica mundial. Sin embargo, el fotoperiodismo estaba experimentando un boom, gracias a los periódicos y a las revistas que ofrecían imágenes de un mundo en peligro. Se fundaron agencias fotográficas para suministrar fotos a los medios. Estas agencias hacían circular las imágenes y dirigían a los fotógrafos. Keystone fue una de las primeras agencias de prensa internacionales. La idea de crear una agencia que proporcionara servicios fotográficos se le ocurrió a un húngaro tras la Segunda Guerra Mundial. Tenía 2 hermanos y se dividieron el mercado mundial de la producción fotográfica.
Los hermanos Garay fundaron Keystone París, tomando como modelo sus agencias en Nueva York, Londres y Berlín. Los reporteros gráficos no firmaban sus obras. En todas las fotografías aparecía la palabra Keystone. Las revistas ilustradas modernas nacieron en Alemania. Una imagen podía contar una historia por sí sola y los fotógrafos ya no eran anónimos. Eric Salomon, pionero de la fotografía política natural, captó a celebridades y jefes de Estado en momentos de descuido. Aristide Briand le apodó Dr. Mefistófeles debido a sus 2 mechones de pelo canoso. Su colega Eisenstadt está considerado el padre del fotoperiodismo. Eisenstadt inventó, junto con su colega Salomón, lo que en Norteamérica se denomina fotografía natural. En otras palabras, instantáneas de gente en ambientes cotidianos. Creó esa técnica y, por supuesto, es muy conocido por algunas imágenes, como la del soldado estadounidense besando a una chica en Times Square. Son imágenes clásicas de fotografía natural. Una fotografía que dice, trataremos a todos los sujetos, ya se trate de un primer ministro o de un vagabundo de las calles, con el mismo enfoque. Realmente hay una historia de amor entre París y los fotógrafos. El húngaro André Kertész, precursor del formato de 35 milímetros, hizo fotos llenas de humanidad y ternura. En París todo es verdad. Todo es humano y todo encaja. No hay actuación. Todo es natural. Yo nací para hacer fotos. No quería imitar los grabados o los cuadros, porque creo que la esencia de la fotografía es totalmente diferente, como otra forma de arte. Todos los fotógrafos del mundo quieren viajar a París para hacer fotos de la vida aquí o de uno u otro rincón de esta ciudad. Posee una riqueza increíble. Y gracias a la gente que se enamora de París, esta es probablemente la única capital del mundo que tiene 150 años de historia fotográfica. Yo llegué en 1928 y unos 4 o 5 años después, alguien me prestó una cámara y empecé a hacer fotos por la noche. La vida nocturna me fascinaba y quería fotografiar las cosas en ese momento. Después publiqué mi primer libro, llamado París de noche. Este mundo secreto de París me atraía enormemente en aquella época. Fotografié todos los aspectos de la vida, pero era muy difícil porque, primero, tenías que ser aceptado. París aceptó a Brassai, que se movía en círculos surrealistas, y vivió la vida bohemia junto a Henry Miller. Él dijo que Brassai era un ojo vivo. Henri Cartier-Bresson, que comenzó su carrera tomando fotos espontáneas para View y Harper's Bazaar, creía que todo tenía valor fotográfico. Su técnica era como la danza de una abeja que, estimulada por las fragancias, zumba alrededor del néctar. Yo creo que la fotografía significa colocar el ojo, la cabeza y el corazón en la misma línea de visión. El tiempo es esencial para mí. Ves una cosa en particular en un momento en particular. Cuando quieres algo, eso ocurrirá. Lo conseguirás de un modo u otro. Tienes que pensar todo el tiempo, excepto cuando estás haciendo fotos. Lo único que importa es la intuición. Te sientes invadido por la alegría gracias a un sujeto determinado. Una alegría visual. Henri Cartier-Bresson liberaba los matices visuales de una escena y se concentraba en los aspectos marginales de un acontecimiento, ya fuesen las primeras vacaciones pagadas o la coronación de Jorge VI de Inglaterra. Se produjo el ascenso de lo que a menudo se denomina humanismo. En otras palabras, tiene que ver con la fascinación por la vida cotidiana de la gente corriente, tanto en la sociedad occidental como en otras partes del mundo. Y eso explica parte de la fascinación por la fotografía de 35 milímetros, creo yo. Es la posibilidad de hacer fotografías muy rápidamente y sin ninguna complicación. Cartier-Bresson extraía unas imágenes perfectas de su Leica, instantes decisivos que intentaba explicar. Pero en realidad no podía y lo sabía. Se trataba de talento y posiblemente incluso de genio.
En 1947 creó una cooperativa de fotógrafos llamada Magnum, junto a Capa, Seymour y Roger. Para ellos, el fotoperiodismo era una religión. Capa puso de relieve su militancia y posó como periodista en imágenes tan intensas y masculinas como él. Conocí a Capa en África del Norte y en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y hablamos. Me contó su idea de fundar una agencia en la que seríamos nuestros propios jefes, porque todos estábamos hartos de que los editores nos dijeran lo que teníamos que hacer. En 1947 por fin creamos Magnum en Nueva York y yo fui uno de los miembros fundadores, porque Capa conocía mi trabajo en África y Oriente Medio. Y al principio nos dividimos el mundo entre los cuatro fotográficamente. Yo me ocupaba de África y Oriente Medio, Henri del Lejano Oriente y la India, Seymour de Europa y creo que Capa era una especie de gran embajador o algo así. En 1954, Cartier-Bresson fue el primer fotógrafo occidental al que se le permitió trabajar en la Unión Soviética. Cada una de las imágenes fue una revelación de un mundo cerrado que finalmente se abría. Asistió al funeral de Gandhi y se definió como un budista enfadado con el estado del mundo. La fotografía es como el dibujo. Es mi modo de llevar un diario. Básicamente, si no hubiera una necesidad de comunicar, de mostrar a la gente lo que te gusta o lo que no, de testificar sobre nuestra época, me divertiría igual aunque no hubiera carrete en la cámara. Para mí lo más emocionante es cuando estoy justo enfrente de un sujeto. Clic. Es abrumador. Clic. Y aprieto el botón justo en el momento exacto. Ocurre en una fracción de segundo y es el único momento creativo. Por primera vez, los reporteros gráficos vieron que alguien podía producir unas imágenes extraordinarias, imágenes de una calidad artística extraordinaria. Esa influencia ha continuado hasta nuestros días. Yo creo que es el fotógrafo más influyente del siglo XX. En los optimistas años de la posguerra, algunas publicaciones revivieron y otras nacieron. Fue la época de mayor apogeo del fotoperiodismo. Había una creciente necesidad de información y las fotografías significaban autenticidad, impacto y modernidad. Desde entonces, todo acontecimiento tiene sus imágenes. En 1959, cuando estalló la Revolución Cubana, Daniel Camille, reportero internacional de la revista Paris Match, estaba de luna de miel en el Caribe. Estábamos en Cuba y cubrimos el acontecimiento. Nadie podía entrar porque el aeropuerto estaba cerrado. Éramos los únicos periodistas que estábamos allí. Pudimos conocer a Castro, que llegó a Cuba con su grupo de barbudos, todo su equipo. Nos dio la bienvenida calurosamente e incluso nos dio una revolución como regalo de bodas. Ser fotógrafo de cualquier cosa, tienes no solamente que estar de acuerdo, tienes que amar lo que vas a hacer, porque si no tus fotos nunca serán grandes fotos. Si la haces pensando en el dinero que vas a cobrar por ella, puede ser una buena foto, pero no es la expresión de la mente conducida por el corazón. Alberto Corda
Trabajó en la moda antes de pasarse al fotoperiodismo. Primero se interesó por las condiciones de vida de los barrios desfavorecidos de Cuba y entabló amistad con los revolucionarios, convirtiéndose en su fotógrafo favorito. Antoine de Saint-Exupéry. Él escribió un libro maravilloso que se llama El Principito, el Pequeño Príncipe. Hay una frase en ese libro, él dice, solo se ve con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Me pasó con la foto de Che. Yo estaba retratando un acto en la calle, hablaba Fidel Castro, y al pasar mi cámara, así, con el movimiento ese de panning que hacemos los fotógrafos, se introduce en mi visor el Che. Mi dedo en el obturador disparó sin que mi mente lo mandara. Fue una cosa, visión, mente, corazón. Le pude tomar 2 fotos al Che, porque él se asomó, estuvo así, miró la multitud que había y se marchó. Y quedó en un 250avo de segundo la imagen más famosa de la historia de la fotografía. El principal acontecimiento de 1964 fue la visita del Papa a Tierra Santa. Paris Match fletó un avión y envió a 60 reporteros a cubrir la historia. El avión se convirtió en una oficina de noticias desde la que transmitían la información al cuartel general de la revista en el aeropuerto de Orly. Los fotógrafos de la revista estaban presentes en todas las etapas del histórico viaje y pudieron capturar hasta el más mínimo gesto, inmortalizar hasta el más mínimo momento sagrado, y ganaron la partida a las otras revistas que aprendieron una dura lección: acontecimiento, movilización y velocidad. En mayo de 1968, la radio se ocupó ampliamente de los disturbios. Las revistas y los periódicos también estaban allí para contar la historia con la ayuda de fotógrafos profesionales y aficionados. En los años 60 el tiempo pareció acelerarse. Apareció la televisión y se convirtió en la fuente de noticias más importante. Su impacto fue tan grande porque podía emitir un evento en directo y los espectadores sentían que lo estaban viviendo realmente. Había llegado el momento de que la profesión de reportero gráfico evolucionara. Podían observar mejor los principales acontecimientos mundiales que ahora desbordaban las salas de proyección, los libros y las exposiciones. Fue bueno que apareciera la televisión y que la fotografía permaneciera en su lugar, sin ser demasiado importante, sencilla, pero aún así muy poderosa y muy personal. A veces era como un arma, pero también un testimonio, algo inconsciente, subjetivo, mental, podría decirse. Se puede escribir la historia con fotografías. Si hay fotógrafos que no venden su trabajo enseguida, no importa. Ya lo venderán después. Las fotos siempre acaban apareciendo en algún lugar, porque cada hora del día se escribe una página de la historia en alguna parte del mundo. Las fotografías, como símbolos, registran la historia, y la estética es a menudo tan importante como la noticia. Mientras las imágenes de televisión pasan con demasiada rapidez, las fotografías, al igual que las palabras, quedan impresas en la mente de la gente.
El brasileño Sebastião Salgado fue economista hasta que se dio cuenta de que las fotografías que traía de sus misiones en África ilustraban mejor la situación que sus informes escritos. Este apasionado humanista se interesó por la inversión a largo plazo. Autor de una saga de 6 años sobre trabajadores, La mano de la humanidad, los hombres y las mujeres están siempre en el corazón de sus investigaciones. En su opinión, su cobertura debe ser totalmente sincera y casi irreverente. Descubrí la fotografía muy tarde y cuando lo hice pensé que era un modo fabuloso de conectar con las personas, de acercarse a ellas, de ver los problemas desde el interior. Pensé que podía ofrecer una visión interior y provocar un debate mucho más amplio a través de las imágenes que a través de la economía. En el año 2000, Salgado empezó a estudiar los movimientos migratorios y las poblaciones desplazadas, bien debido a conflictos armados o a problemas sociales. Cree que estos movimientos de población están conduciendo a una raza universal. Este es el mapa de la granja en la que se supone que viven los campesinos. Los 205.000 acres no están siendo utilizados. El movimiento de los sin tierra ilustra perfectamente cómo la gente se ve desplazada desde las zonas rurales a las ciudades. La mayoría de las personas que están en este campamento no es de aquí. Han venido de muchos otros lugares. Vienen aquí en busca de tierras porque no quieren ir a las ciudades. Este asunto es una parte integral de mi estudio, porque en la actualidad estamos siendo testigos del movimiento de grandes masas de población, desde el campo a las ciudades. Cuando haces una foto, sientes el deseo de hacerla, pero llevas contigo tu pasado, tu ideología y tu historia. Mis fotos no toman forma cuando aprieto el botón. Han estado conmigo desde que era pequeño. La iluminación que me interesa es la que he visto toda mi vida. Tal vez sea la iluminación de fondo, porque vengo de un país en el que hay luz por todas partes. Siempre estábamos en la sombra. Sé cómo mirar desde la sombra a la luz. Durante todo el año, las revistas encargan a Sebastião Salgado la publicación de historias con unas 40 o 60 fotos cada una. Yo vivo en Francia, estoy en París, pero en realidad hay poca gente que viva así. Yo creo que 4/5 partes del planeta viven de un modo totalmente diferente. La vida es muy difícil, dura, el entorno es hostil, hay superpoblación y la gente tiene que luchar para sobrevivir. Yo vengo de aquí y este es mi país. Para hacer este tipo de historia, tienes que sentirte muy identificado con los sujetos a los que estás retratando. Tienes que estar totalmente de acuerdo ideológicamente con lo que está pasando. Y además tiene que haber un compromiso muy intenso por parte del fotógrafo. A África, a Ruanda acudieron muchos fotógrafos, una enorme cantidad de cámaras, y llegó un momento en el que la gente empezó a criticar a los fotógrafos por hacer fotos. Pero oía muy poca gente criticar al gobierno y a la gente que cometió las masacres. Los fotógrafos no eran los responsables. Estaban allí para ser testigos, para registrar. Sus imágenes sirvieron de testimonio, iniciaron el debate y la polémica. La gente conoció este conflicto gracias a que los fotógrafos trajeron fotos de allí. A todos los reporteros gráficos, nómadas, intensos y libres. Enriquecéis nuestras vidas enseñándonos las cosas, no como podrían o deberían ser, sino tal y como son. Nos dais vuestra inteligencia mundana, vuestra aflicción y vuestra desesperanza, así como vuestro sentido del humor, vuestras batallas y vuestra luz. Roger Teron. Y ahora hablamos mucho de fotografía digital, pero realmente
¿seguirán manteniéndose en archivos esas fotografías digitales como se están manteniendo hoy en día las fotografías antiguas? No lo sabemos todavía. Además, ¿cuántos materiales no se han perdido en una computadora porque se perdió las imágenes, se echó a perder el disco duro y no nos queda nada? Y sin embargo, sí sabemos que existen fotografías de más de 160 años de tomadas. Por lo tanto, creo que es necesario sensibilizar a todas personas que puedan tener imágenes fotográficas que a lo mejor no saben quiénes son las personas esas que tienen guardadas en sus casas o se murieron hace muchos años y ya no tienen relación consanguínea con esas personas que están en esas imágenes y les estorba. Yo creo que sería importante que esas fotografías de alguna manera estuvieran en manos de investigadores, de estudiosos, de instituciones o de coleccionistas que les sepan valorar y darle el mérito realmente que tiene una imagen fotográfica. Porque una imagen, como dice el viejo proverbio, que una imagen vale más que 1000 palabras. Seguiremos hablando de fotografía, solo para tus ojos. Hasta la semana que viene.